¿Te imaginas un teléfono que puede hacer todo menos el desayuno? Bueno, el Galaxy A55 es casi eso. Pero, ¿vale la pena gastar tus ahorros en este pequeño todoterreno? ¿O mejor te compras un kilo de aguacates y sigues con tu viejo teléfono? En este video te diré las razones para amarlo, o dejarlo pasar. Quédate, porque esto puede salvar tu bolsillo y tus nervios. Lo bueno del Galaxy A55. Este teléfono es como el amigo que aguanta todo. TikTok, Netflix y hasta las 10 horas de memes que envías por WhatsApp. ¿Cuánto dura la batería? Digamos que podrías olvidarte del cargador por un día entero. ¿Te encanta ver series o jugar? El Galaxy A55 tiene una pantalla tan buena que hasta tu desayuno frío se verá delicioso en fotos. Literalmente te hará sentir como si estuvieras viendo cine, pero en miniatura. Con este diseño, la gente creerá que gastaste el doble. Es delgado, ligero y lo suficientemente bonito para que tus amigos digan: "Wow, pásame el link de dónde lo compraste". Lo malo del Galaxy A55 es que de día eres un fotógrafo profesional. De noche, bueno, serás el próximo Casper. Así que si planeas salir por la noche, lleva luz extra o ni lo intentes. No es barato, pero tampoco es lujo. Este teléfono está en ese punto incómodo. No es caro como un flagship, pero tampoco tan accesible como para no pensarlo dos veces. Si te alcanza, genial. Si no, tal vez debas esperar al próximo descuento. Y como siempre, Samsung nos recuerda que un cargador es un lujo. Así que si no tienes uno compatible, prepárate para gastar más dinero, porque este teléfono viene desnudo. Su rendimiento es bueno, pero no espectacular. El procesador es como ese amigo que te ayuda con todo, pero siempre a su ritmo. No esperes que te maneje 20 aplicaciones abiertas sin quejarse un poco. Entonces, ¿comprarlo o no? El Galaxy A55 es perfecto si buscas un teléfono bonito, con buena batería y una pantalla que impresiona. Pero si eres de los que aman la fotografía nocturna o necesitas lo último en rendimiento, tal vez quieras mirar otras opciones. Déjame saber en los comentarios qué harías tú. ¿Es el Galaxy A55 tu próxima compra o mejor esperas algo más? Si este video te ayudó, suscríbete, dale like y compártelo con ese amigo que siempre pregunta: ¿qué teléfono me compro? Nos vemos en el próximo video.